ya. Sí. Shabbat Shalom a todos nuestros hermanos que nos encontramos aquí reunidos en Aguascalientes. Los saludamos desde Alepitaf, Aguascalientes. Saludamos a nuestros hermanos que están en León. Que el Eterno les bendiga grandemente. También a nuestros hermanos que están en León y todos los hermanos que tienen oportunidad de ver esto en sus casas. Bueno, pues que el Eterno les bendiga. Saludos hasta San Miguel también. Allá, a los múltiples seguidores que estamos allá, que tenemos allá en San Miguel, o sea, en Sequiu, les mandamos un saludo y muchas bendiciones. Pues estamos terminando lo que es el libro de la carta de Primera de Juan. Estamos terminando la carta de Primera de Juan, y la semana pasada que tuvimos oportunidad de estar en Irapuato y el estar compartiendo por allá, tocamos la mitad del capítulo número 5. Y hablábamos en el capítulo número 5, hablábamos de las características, de quiénes son y qué características iba a ser, o se iban a denotar en aquellos que se llamarían o se denominarían a sí mismos como hijos de Dios. Y sabemos que la palabra nos marca o nos dice que se ve ahí, o casi sí se ve. Ah, sí, a ver si a lo mejor. Una de las características que hablaba, poníamos la semana pasada y hablábamos un poco, es de las características que tenía que ver el hombre o la comunidad de... ¿eh? La comunidad de creyentes. La comunidad de creyentes era precisamente el determinar, establecíamos que Juan sus cartas van dirigidas al pueblo en general, no van dirigidas a una comunidad específica, sino es al cuerpo de creyentes en general. Y Juan es muy práctico a la hora de tratar o de establecer como que los puntos de quiénes son hijos de Dios, quiénes son los que verdaderamente se dicen conocer a Dios y quiénes son conocidos por parte de Dios. Y entonces veíamos que Juan, el denominado discípulo del amor o el apóstol del amor, nos habla precisamente acerca de esta característica que bien hablamos ahorita, que es el amor, pero nos habla de una característica que es el amor, pero el amor desde la perspectiva bíblica, el amor que no en base a lo que el día de hoy o a lo que cada uno pudiéramos imaginar que es amor. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes qué es el amor, vamos a ver o vamos a llegar a conclusiones sin tomar en cuenta la palabra. Estaremos tomando conclusiones como que de repente medio etéreas, medio ambiguas, porque cada uno va a puntualizar, por ejemplo, el amor desde una perspectiva más de sentimientos, de decir, yo siento bonito, el amor es algo que se siente bonito, es algo que se siente a gusto, que se siente rico, eso es el amor. Pero vamos a ver que en la parte de la escritura del amor, o sea, cuando podemos decir que el amor, inclusive a lo que el día de hoy el mundo llama amor, el amor, dice la escritura que el amor no te lleva a que hagas nada incorrecto. Y por ejemplo, ¿cuántas relaciones se dan entre amantes en donde dicen, pues es que yo lo amo aunque esté casada, la amo aunque esté casada, lo amo aunque esté casado, y es un amor que nadie va a entender, ¿no? Que no los entienden más que las personas que están involucradas en ese amor. Y entonces, o la muchacha, ¿no? Que está fornicando con el novio, no, es que yo lo amo, ¿no? Y pues creo que él es el bueno o el mero mero, ¿no? En esta vida. O el homosexual que está con su pareja, no, es que esto es amor, esto es el amor. Y el amor está vestido de múltiples formas, ¿no? Y entonces, el problema es que cuando englobamos la palabra amor en base a los sentimientos,
es muy difícil calificar sentimientos, porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pues es que tus sentimientos están mal, pero tú me puedes contestar, bueno, es que para lo que a ti es bueno, no necesariamente para mí es malo, ¿no? O sea, para lo que para ti es malo, no necesariamente para mí sea malo, a lo mejor para mí es bueno. Y entonces esta es una de las discusiones que se daba precisamente con el movimiento LGTB y W, Y, X, H, Z y todas las letras que tienen por haber, porque decían que no, que ellos no podíamos nosotros el frenarles su libertad de poder amar a alguien aunque fuera una persona del mismo sexo. ¿Cuál fue el problema con esto? Es que en este colectivo que empezaron a decir, bueno, pues es que nosotros tenemos la libertad de amar, un hombre puede amar a otro hombre o una mujer puede amar a otra mujer, porque el amor es eso, el amor es libertad, el amor es el sentir bonito. ¿Cuál es el problema? Que cuando se da la puerta abierta y se autoriza, el mundo autoriza este tipo de sentimientos, empezamos a ver que hay personas que sienten bonito amar o sienten atracción física y sexual hacia los niños. Y entonces, cuando los del movimiento LGTB les dicen, oye, pero es que tú no puedes, no, es que eso no está mal, ¿por qué? Si tú estás amando a otra pareja, me dice, yo tengo este sentimiento y no me lo puedes criticar. Y entonces hay quienes, ahorita están con la parte de, en España están, haciendo campaña para poder empezar a tener este tipo de sentimientos, y que autoricen la parte de la pedofilia, ¿no? Que son, estas personas, teniendo relaciones con, niños menores, ¿no? Menores de edad, y hablo de 8 años, de 8 años en adelante, ¿no? Entonces, o menos, sí. Hay quien dice que hay quien dice, ¿no? Sabes que los perros, que sí salen. Los perros, por ejemplo, los perros, ¿no? Dicen, los famosos Terians, ¿no? Los que ahorita se consideran los Terians. Pues, ¿cómo les decimos que no? ¿Sabes qué? Pues es que la persona se siente perro. Un poquito, sí. Así. A ver, de este lado, acá, que se ve, dicen que es para que se. Les recuerdo que el que está hablando es de tez oscura, así que no podemos hacer muchos milagros ahí. Pero bueno, ok. Ah, ah, ah. Ahí estamos. Ahí sale. Nada más es que se vea un poquito más que no se vea nada más la sonrisa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo importante? Establecer cómo le dices a alguien que el día de hoy se siente perro y quiere amar a otros que se sientan perros, pues entramos en una situación muy diferente y esto también aplica hacia la parte del amar a Dios, porque cada uno, por ejemplo, tendrá, si cada uno tiene su definición propia del amor, pues también cada uno de nosotros podemos tener nuestra definición de cómo amar a Dios. Y no necesariamente mi forma de amar a Dios va a ser o va concordando con tu idea de amar a Dios. Y entonces podemos decir, es que yo amo más a Dios que tú. ¿Por qué? Porque yo, de acuerdo a mis parámetros, yo soy más espiritual. Yo paso más tiempo en oración, yo paso más tiempo movido hablábamos ahorita en el espíritu, ¿no? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no necesitamos, dice la Escritura, que la Biblia no es para discutir sobre opiniones, sino la Biblia es ¿para qué? Para derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento del Señor. Y cuando venimos a la Escritura nos dice claramente qué es el amor a Dios. Y entonces ahí Juan nos permite o nos deja ver que hace de un lado por completo nuestra forma de cómo interpretar el amor, de cómo nosotros, el sentir de nosotros
hacia lo que Dios determina como lo que es el amor. Y entonces vemos que Juan dice, bueno, pues es que es muy sencillo. Todo aquel que dice yo le conozco, para empezar, debe de andar como él anduvo. Y entonces estas cartas, aunque son cortas, son muy reflexivas para todos y cada uno de nosotros. Porque lo que está buscando Juan es que no vivamos engañados, que nos podamos dar cuenta si es que estamos viviendo desordenadamente, que sea un tiempo para tener teshuvá, para pedir perdón, volver a Dios y empezar a amarlo como Él demanda que nosotros le amemos. Dice bueno, vamos empezando, vamos a ponerlo, dice, todo aquel que dice que no tiene pecado, bueno, pues es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque pues, todos aquí hemos pecado y todos hemos caído en pecado. Entonces, dice la Escritura, que cuando caemos en pecado, acabamos de leer, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Yeshua el justo. Pero es cuando, ¿qué? Cuando caemos en el pecado y no cuando practicamos el pecado. Dice la Escritura, todo aquel que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Porque Dios no puede pecar. Entonces Juan nos está haciendo como que una radiografía de cuerpo completo, ¿no? Nos está diciendo, a ver, vamos a ver, si lo queremos poner en palabras coloquiales, tú dices que eres, cristiano, tú dices que eres seguidor del Mesías. Entonces vamos a ver si cumples con las características, de hablas como Cristo o, Juan, ¿qué te está empezando a decir? A ver, si tienes un pato, un pico de pato, si tienes unas patas de pato, si tienes unas alas de pato, si pareces un pato y graznas como pato, pues no vas a ser un águila, ¿verdad? ¿Qué eres? Eres un pato. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan te está diciendo, a ver, tú dices que eres como Yeshua, entonces debes de andar como Yeshua, debes de amar como Yeshua, debes de hablar como Yeshua, debes de guardar lo que Yeshua guardaba, debes de decir de lo que Jesús guardaba y debes hacer lo que Jesús. ¿Cómo se refleja eso? También en que las demás personas puedan reflejar contigo lo que Yeshua hacía, ¿no? O lo que Jesús hacía. Si no, pues al igual que el ejemplo, digo, de repente se oye muy fuerte, ¿no? Pero pues al igual que por más que te sientas águila, eres un pato. Por más de que te sientas cristiano, no eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque las características de los hijos de Dios, el apóstol Juan nos las deja clarificadas a lo largo de cada uno de estos capítulos. Y entonces veíamos, por ejemplo, veíamos que todo aquel que cree en Yeshua es nacido de Dios. Y todo el que ama al que le engendró, ama también al que sí ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? En esto conocemos que el amor, ¿te acuerdan que nos decía Pablo? Que el amor que hubiera entre nosotros fuera ¿qué? Que el amor no fuera fingido, que el amor fuera sin fingimientos. Dice, y en esto vamos a conocer en que amamos a los hijos de Dios. ¿En qué? Dice, en que cuando amamos a Dios, dice, ¿cómo sabes que eres hijo de Dios? De la manera en como tú amas a Dios y como guardas sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir? Que sus mandamientos no son difíciles de guardar. Entonces, esta parte la deberíamos de tener subrayada, porque les quiero recordar que para el tiempo de Juan no existe el Nuevo Testamento. Entonces, para nuestros hermanos cristianos que te dicen, es que nosotros como cristianos tenemos la ley de Cristo, pregúntale, oye, ¿cuántas personas conocen la ley de Cristo? ¿Conocerían en ese momento la ley de Cristo si la ley de Cristo no estaba escrita?
si la ley de Cristo, entonces me vas a decir que la ley de Cristo se transmitía de manera oral, era tradición oral, y cómo saber que lo que se hablaba, porque esto es uno de los argumentos que, por ejemplo, se ocupa dentro del catolicismo, que dentro de los argumentos que había es que estaba la validez de la palabra de Dios y la tradición de los apóstoles, que quiere decir que era una cosa era lo que estaba escrito, que era el Antiguo Testamento, pero también estaba la tradición que pasaba de boca en boca. Aquí tenemos un problema, porque cuando la tradición pasa de boca en boca, ¿en qué momento sabes que alguien no añadió algo diferente? Ayer teníamos oportunidad de platicar con mi suegra y nos preguntaba que si nosotros hablábamos, creíamos en los dones del Espíritu Santo, platicábamos que sí, y si nosotros hablábamos, si ustedes hablan en lenguas, y le digo, ¿creemos en el don de lenguas? Sí, pero en el don de lenguas que va de acuerdo a la Escritura. Don de lenguas que se habla en la Escritura, ¿cuál es? Cuando viene en el contexto en el que se da en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, y en donde la palabra que se ocupa ahí como lenguas, en griego es glosa, y la palabra glosa significa idioma conocido. Entonces había un propósito de que esto se hablara, además todos los que estaban en esa festividad eran judíos, que habían venido a la fiesta, que habían perdido el idioma, pero seguían conservando la parte de la tradición de venir y de servir en la parte del tener el servicio del templo. ¿Y esto cómo es? Luego, pues si lo queremos como que poner en nuestros días, hay muchos paisanos que se van a los Estados Unidos, que su segunda o tercera generación ya no hablan español, aunque tengan el nopal aquí grabado, acá grandote, el Made in Mexico, acá, pero por más de que los veas acá todos nopaludos como nosotros acá, que Made in Mexico, cuando llegas y les dices, oye, me das unos, no, I don't speak Spanish. Ah, no, no hablas español, no. Ah, bueno. Entonces, ya no hablan español, pero siguen llevando, por ejemplo, las tradiciones, por ejemplo, que los 15 años, que las piñatas, que todas las tradiciones que siguen comiendo sus frijoles con nopales, y no se les olvida el inglés aunque coman frijoles, entonces no pasa nada. Pero es importante entonces que nosotros veamos que sí pasa, culturalmente pasa, y qué necesitaban. Bueno, no por eso perdían la parte de un rasgo de identidad, aunque el idioma es un rasgo importante de identidad. Sobre todo vamos a ver que el idioma, Dios decidió transmitir la parte de las palabras que se diera precisamente en un idioma, porque en el hebreo principalmente, porque tenía muchos secretos guardados la parte del idioma hebreo. Pero, ¿qué es lo importante? Bueno, pues vamos a ver que es Dios el que inicia el movimiento, viene el derramamiento, permite que las demás personas lo conozcan, las maravillas de Dios. No está hablando ahí de cómo sabemos que todos también creían en lo mismo, porque dice, todos escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro idioma. No estaban diciendo, todos escuchamos hablar las maravillas de Zeus. Recordemos que están en el contexto romano, o de Zeus, o de Atenea, o de ¿cómo se llama? De Baal. No están hablando de eso, sino están hablando de quién. Están hablando del Dios de Israel, pero lo estaban escuchando en su idioma. Entonces había un propósito en la parte del don de lengua. Y ahora, cuando Pablo está hablando, regulando las lenguas en Corintios, dice, si alguien va a hablar, que sean de 2 o 3 personas máximo, y siempre tiene que haber ¿qué? Un intérprete, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo en la parte del espíritu, pero los demás, ¿cómo van a decir amén si no están entendiendo lo que tú estás diciendo en lenguas? Entonces, si va a haber alguien que va a hablar en lenguas, que hable ¿qué? Que hable, que siempre haya un intérprete. Le digo, no vas a encontrar el día de hoy la famosa guerra espiritual
en donde te dicen que te pongas a orar en lenguas y que dicen, no, ponte a orar en lenguas. A nosotros, que estuvimos mucho tiempo en la parte del pentecostalismo, ¿qué era? ¿Por qué orabas en lenguas? No, y ponte a guerrear y ponte a orar. ¿Y cuál era la intención? Y nos llegaron a decir, y nosotros no preguntamos, no verificamos la información, pero nos decía que cuando orabas en lenguas era para que Satanás no escuchara, no entendiera lo que le estabas diciendo a Dios. Y entonces era un mensaje codificado para que no entendiera lo que tú estabas diciendo y ahí va y entonces ahí, no, pues vamos a orar en lengua. Y eso se volvió empezó en algún lado, se volvió una tradición y ya luego se volvió ley. Hay muchas iglesias que para ellos es ley. Y decían, no, es que si no oras en lenguas no tienes el Espíritu Santo, si no oras en lenguas no estás guerreando. Espérate, no vas a encontrar ningún versículo en la Escritura, ni uno que hable precisamente de que estén peleando, estén en lenguas, que estén reprendiendo a Satanás en lenguas. No existe. Es más, existen ejemplos en donde ya Yeshua reprende a Satanás, pero el mensaje audible, que todos lo escucharan. Vas a ver, por ejemplo, Pablo cuando reprende a la divina y que reprende, que le dice que Satanás salga de ella, la reprende en idioma audible. Perdón, audible si es en voz alta. Perdón, es que audible es de volumen, perdón, aquí tengo mi apuntadora. Entendible, perdón, gracias, es entendible, o sea, no hablaba en otra lengua, sino era en el idioma que todos pudieran entender. Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los mandamientos que Dios ha establecido? Los mandamientos que son desde el principio. Y los mandamientos que Dios estableció desde el principio no son gravosos. Aquí Juan nos está diciendo de manera muy clara que no era los mandamientos más la tradición, sino era todo aquel que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Yeshua mismo dice, si ustedes creyeran en Moisés, creerían también en mí. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Moisés habló de mí. Cuando hablaban, oye, los que llegaban a ponerle pruebas decían, erran por no conocer por no conocer la Escritura. ¿Qué les reprendía? Dice, ustedes invalidan los mandamientos de Dios por darle más peso ¿a qué? A sus tradiciones, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres, pensamientos de hombres, instrucciones de hombres. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan lo está diciendo, es bien sencillo, se debe de ver a nivel congregacional y lo que se ve a nivel congregacional debe ser un resultado de lo que vivimos a nivel espiritual. Quiere decir, tú dices que amas a Dios, debes de andar como Yeshua anduvo, tú dices que amas a Dios, debes de guardar sus mandamientos, y dentro de los mandamientos de Dios, Él te está diciendo que el primer mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Sobre estos dos mandamientos pende toda la ley. ¿Qué quiere decir? Oye, que yo guardo Shabbat, sí, pero no estás, pero estás tratando mal a tu esposa. Oye, pero yo guardo las fiestas, sí, pero estás tratando mal a tu esposo. Oye, pero yo, ¿cómo se llama? Yo estoy, diezmando, sí, pero no, pero tienes odio en tu corazón. ¿Estamos bien o estamos mal? Mal, ¿no? Porque aquí dice la palabra que el mandamiento de Dios no es ¿qué? No es gravoso, que quiere decir no es difícil. Ahora, si tú tratas bien, dice la Escritura, si tu esposo tratas mal a tu esposa, estás tratando mal a tu propio cuerpo.
¿Quieres que haya shalom en el hogar? Trátala bien. Esposa, ¿quieres que haya amor en el hogar? Trátalo bien, respétalo. ¿Quién es el beneficiario? Tú vas a ser el beneficiario. ¿Por qué? Porque vas a sembrar y vas a recoger la bendición de qué? Del fruto de lo que estás sembrando. Estás sembrando respeto, vas a recoger amor, vas a recoger admiración. Tú estás tratando bien a tu esposa, ¿qué vas a recoger? Vas a recoger el fruto del amor, del cariño, del cuidado, del respeto. ¿Sí me explicó? Oye, no, tú estás hablando, tienes odio en tu corazón. Cuando dejas de tener odio y empiezas a hablar y empiezas a orar por las personas, ¿qué va a pasar contigo? ¿Para quién se va a beneficiar? ¿La persona por la que estás orando? Sí, porque estás orando por ella, pero primeramente tú. ¿Por qué? Porque tu corazón va a ser libre de odios, de envidias. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quieres? ¿Qué dice el Salmo? ¿Quieres ver días buenos? Refrena tu lengua de hablar el mal. Deja de estar criticando a las personas. Deja de estar odiando a las personas. Deja de hacer eso. Y te va a ir bien. ¿Para quién es el beneficio del mandamiento? Para nosotros. Cuando te está diciendo la Escritura que el mandamiento de Dios no es gravoso, te está diciendo que es porque el mandamiento tiene como consecuencia una bendición para tu vida. Nada más que nuestra carne no quiere. Y ahí es en donde se da la lucha. Ya lo estudiábamos, que Pablo dice, hay dos leyes que yo veo. Una ley que está en mis miembros. Una ley que está en mi cuerpo. Que dice, y esta ley se rebela contra la ley de Dios. Con mi mente quiero obedecer la ley de Dios, pero con mi cuerpo obedezco a la ley de qué? A la ley del mundo, la ley de la carne. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes hasta cuándo vas a batallar con los deseos carnales? Todos los días. No va a haber un día en donde todos los días que te levantas, por eso dice la Escritura que somos llamados a ponernos la armadura del Señor y no podemos salir sin la armadura de Dios porque en el momento que salimos vamos a caer. ¿Y por qué vas a caer? Porque no traes puesta la armadura. No, es que yo ya soy muy espiritual. Ayer oré 3 horas y estuve y sentí acá como que hasta los ojitos se me pusieron en blanco y señores. Y vino el arcángel Miguel y estuvimos platicando y jugando piedra, papel y tijeras y nos la llevamos ahí de cuadro. Pues sí, qué bueno, eso fue ayer. Pero hoy, si no hicimos eso, le dimos un paso a nuestra carne. Y nuestra carne, si en alguien no podemos confiar, es en nuestra carne, en nosotros mismos. Ay, no, es que ya soy tan sumisa, ya me dicen Doña Sumi. ¿Por qué? Porque no. Y de repente Doña Sumi deja de orar un día, y de repente le contesta mal el esposo y Doña Sumi se convierte en Doña Ogri, ¿no? Y ándale, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Pues porque dejamos de hacer lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Qué va a pasar? Que mientras la única manera en cómo podemos hacer morir lo terrenal en nosotros es por medio de la inhalición, que quiere decir no dándole de comer, no proveyendo para los deseos de la carne. Y para cuando dices, ¿qué hace un proveedor? Un proveedor compra y da, por ejemplo, va y provee una tienda para que no falte su producto. Un proveedor va y trabaja para que no falte la provisión en casa. Eso hace un proveedor. Cuando te está diciendo Pedro, no proveas para los deseos de la carne, ¿qué te está diciendo? No proveas para las cosas
que sabes que vas a batallar, o que sabes que estás batallando. Y aún en las que no crea, en las que dice la Escritura, Pablo va más, el que piense que está fuerte, no, decía una vez una persona, un hermano que conocemos, dice, no, para mí nunca, nunca van a ser, no va a ser problema el adulterio ni las mujeres, porque eso no es lo que a mí me mueve. No me mueve eso, yo puedo estar platicando con mujeres y no me va a mover a mí la parte del adulterio, porque pues, yo en esa parte no he sido muy, pues sí decía en él, ¿no? Que no, no es mi debilidad. Y entonces yo le decía, pues mira, no, yo he escuchado a varios que se sentían muy fuertes y la Biblia nos marca que por lo menos dos personas, una era Sansón, y la otra era ¿quién? El rey Salomón. El hombre más fuerte y el hombre más sabio, su corazón se desvió por causa de ¿qué? Por causa de las mujeres. Su corazón fue movido por causa de las mujeres. Entonces, le digo, no, no te ofendas, pero no creo que seas más sabio que Salomón, ¿verdad? Digo, Salomón escribió no sé cuántos salmos y proverbios, tú no has escrito ni dos líneas, le digo, y pues fuerte, así como que digamos que como Sansón, pues la verdad no eres, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, pues que tengamos al pendiente esto. Ahora, ¿para qué nos da estas instrucciones, Juan? Para que no nos engañemos, dice, y porque, dice, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí te está dando una característica, no es de que vas a lograr, no es de que si lo vas a lograr, no es de que tengas dudas de que a lo mejor no llegas, es que si verdaderamente naciste de nuevo, vas a vencer al mundo y la causa o la evidencia de que vas a vencer al mundo se llama ¿qué? Tu fe. ¿Qué es? Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra emuná, nuestra fidelidad. ¿Qué quiere decir? Por eso Yeshua decía de manera muy clara, todo aquel que persevere hasta el final será salvo. ¿Por qué? Porque esto no es una carrera de cómo empezaste. De hecho, Yeshua en la parábola del sembrador nos dice, no importa cómo empieces, digo, hay personas a las que les va a caer la palabra y pues no van a escuchar, las que se van a comer los cuervos. Hay una semilla que va a caer entre pedregales, va a brotar, pero como no tiene profundidad, se va a secar, va a llegar las dificultades de la vida, van a llegar los contratiempos de creer en el Señor. Ay, es que voy a quedar mal con mi familia. Ay, es que voy a quedar mal con los compañeros. Ay, es que qué van a decir de mí. Ay, bueno, esa te dice que mejor, dice, no, para no tener broncas, pues me aliviano, ¿no? Me asimilo, no comparto, no hablo. Ah, bueno, pues dice que la palabra era que ¿qué hizo? Se secó. Hay otra que va a caer entre los espinos, que va a brotar, va a crecer y va a empezar bien, pero ¿qué dice? Pero la vanagloria de la vida y el engaño de las riquezas la harán infructuosa. Y entonces va a haber dicen, híjole, no, ya no pudimos con la presión, bueno, pues vamos a engañarlo, vamos a decirle que lo importante es cuánto dinero tenga, que viva mejor, que mejore, que se interese por el dinero, que busque desenfocarse de Dios y en enfocarse en estar trabajando, y entonces que se vuelva su Dios el dinero. ¿Y qué dice la Escritura? Esas también pierden. Qué curioso que todo lo que está alrededor de nosotros el día de hoy está diseñado para hacernos desear cosas que no necesitamos o estilos de vida, ¿no? Que abres el Facebook y ves viajes a París, emprendedores, millonarios, tuve la versión de tú, toma no sé cuántos cursos de mejórate, ¿lo puedes conectar, José Ricardo, por favor? De mejórate, de emprende, de busca, de haz lo tuyo, te marca, ¿no?
¿Y qué es lo que te dice qué es lo que dice el Señor? Pues eso no es. Dice, pero quienes buscan al Señor y quienes sirven al Señor, dice, van a caer en buena tierra, y esa buena tierra que va a traer va a traer como resultado el traer el fruto, dar fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Que dice, ¿quién es el que vence al mundo sino que cree que Yeshua es el Hijo de Dios? Y este es el testimonio. Dice, este es Yeshua que vino mediante agua y sangre. Mediante agua, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Alguien trae la versión, tú traes la versión de, ¿la cuál? Puedes leer el versículo 7, por favor. Ese es a ver, lee desde el 6, por favor, del 6 al 8. El Espíritu. No, síguele, pero préndelo y síguele. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Ok. ¿Notaron que hay una diferencia en la que estás leyendo a la que está proyectada? La que está proyectada dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y los tres son uno. 8. Estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Qué se adicionó ahí? El Padre, el Verbo y el Espíritu. Este pasaje, si ustedes lo buscan en la Escritura o buscan en las Biblias, van a encontrar que hay una anotación a pie de página que va a decir que esto no se encuentra en los originales. De hecho, estos versículos o este versículo se añadió cerca del siglo XIV o al siglo XV, más de 1000 años, más de 1300 a 1400 años después de que Juan escribió esto. ¿Y esto con qué finalidad se escribió? Se escribió con la finalidad de qué? De darle peso a la parte de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad. Recordemos que nosotros creemos en la manifestación de la encarnación de la Dabar de Dios, de la palabra de Dios, pero dice la Escritura que Yahweh es uno, Él es Ejad, Él es uno en complemento, pero es la encarnación de su palabra, y el Ruaj es el poder de Dios manifestado ¿en qué? Manifestado a través de la acción de lo que Dios manda. Todo ordenado ¿por quién? Por el mismo Dios, por el mismo que Él hace y todas las cosas. Aquí, ¿qué fue? Recordemos que lo que maneja la doctrina de la Trinidad es que creen que hay tres personas y que cada una, o sea, estaremos hablando que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso no es correcto. No es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a ver que es algo importante que nosotros tenemos que comprender aquí. Entonces, cuando está hablando aquí es que, ¿dónde se presentaban o qué es lo que dice? Yeshua tenía que venir en carne. Sí, tenía que venir en carne. ¿Por qué? Que no solamente allá estudiábamos que había un grupo que se llamaban los gnósticos, y los gnósticos creían que él había venido, pero era una manifestación principalmente espiritual. La sangre, recordemos que la sangre, dice la Escritura, que la vida del ser humano, el alma del hombre está en la sangre, o de los animales o de los seres vivientes está en la sangre.
Y entonces cuando habla que venía en agua y venía en sangre, tendría que forzosamente estar hablando de alguien que tenía y que compartía las características corpóreas de un ser humano tradicional. Y esto es importante, ¿por qué? Porque para que hay quienes dicen, por ejemplo, en este grupo de los gnósticos, decían que Yeshua podía hacer lo que soportar las pruebas que soportó porque era Dios. ¿Han escuchado mensajes de esos de que, bueno, dicen que Jesús fue tentado en todo, pero te decían, bueno, pero pues él era Dios, ¿no? ¿Y cómo contestas ese argumento? Pues dices, pues sí tiene razón, ¿no? ¿Cómo no lo iba a hacer si Dios todo lo puede? Entonces Jesús por eso pudo salir adelante, porque pues sí fue tentado, pero pues él era Dios. Y no es lo mismo que tienten a Dios, que nos tienten a nosotros, que somos simples mortales, ¿no? ¿Cómo contestarían a eso? A ver, ahí está prendido el micrófono. ¿Quién dice yo? Muy bien, Pati, esa es la actitud. Bueno, hasta donde yo sé, en la tierra, pues aunque Yeshua es Dios mismo, pues sí, pero en la tierra es 100% hombre y él se despoja de su gloria. Realmente no tiene las características, vamos a decir, de Yahweh, sino más bien es hombre. Ok, hombre, ¿alguien más ayer? Me gustaría y todo escuchar. El tiempo va a hacer lo que el Padre diga. No se va a mandar por él mismo. Se ve fácil, ¿no? Pero a la hora de tratar de explicarla, de repente así dices. Bueno, es que él no está haciendo su voluntad, la de Dios. O sea, no era un plan de él. ¿Ah? Pero entonces, ¿tendría voluntad propia? ¿Jesús tendría voluntad propia, sí o no? Es que estamos hablando de una sola voluntad, no estamos hablando de voluntades diferentes, porque él es Ejá. Entonces, es 100%, no, como dice Pati, tiene las características, pues vino en carne, o sea, vino en carne, concebido por el Ruach, pero él vivió, o sea, sintió lo que nosotros sentimos, porque si tuviera las características de Yahweh en su deidad, pues no hubiéramos podido estar con él, o sea, caeríamos fulminados. Pero es Ejad y vino a hacer la voluntad del Padre, o sea, estamos hablando de una sola persona y estamos hablando de una sola voluntad en diferentes manifestaciones. Sí. Que eso es algo importante, lo que comenta mi gorda, que es importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de que no son tres voluntades, es una sola voluntad, porque Él es uno. Cuando dice, ¿qué es lo que hace a la hora de tratar de transmitir? Para que nosotros pudiéramos entender, Él dice, es que yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Está transmitiendo para que nosotros lo entendamos como una persona que tiene voluntad, pero la realidad del asunto es que la voluntad de Dios es la voluntad de Él en todo momento. Es el mismo sentir. Por eso vamos a ver que después los apóstoles nos dicen, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no se aferró, ¿cómo dice? Sí, no se aferró a las cosas que tenía, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y viniendo para la parte de la muerte de la cruz. Dice, pero ¿qué nos dice? Que hay en ustedes ese mismo sentir. Y entonces dices tú, está difícil. ¿Por qué? Porque hay dos sentimientos
que nosotros manejamos. Si uno es, tú tienes un sentimiento porque tú tienes que una voluntad. Para que puedas tener el mismo sentir, estarías hablando de que tienes que dejar de lado tu voluntad. ¿Para qué? Para tomar la voluntad de Dios. Nada más que hay un problema, no se puede. ¿Por qué? No se puede mientras tú estés vivo. En el momento que tú te mueres, dejó de haber tu voluntad. Entonces, ¿qué viene a hacer el Señor? Dejas tu voluntad. Por eso yo les decía, es que los que nos dijeron en algún momento que la salvación era gratis, nos engañaron gravemente, porque en la cruz te dice el Señor, sí, yo doy mi vida para rescatarte, pero vamos a hacer una transferencia. Ok, yo mismo doy mi vida para darte vida eterna, pero tú tienes que dar tu vida, tú tienes que morir ahí, para que entonces la voluntad de Él pueda ser puesta ¿en dónde? Dentro de nosotros. Y esa voluntad sea la que nos guía a Él. Y entonces ya no tendremos necesidad, porque por eso dice la promesa, ya no tendrás necesidad que alguien te diga, ven, conozcamos al Señor, porque todos me conocerán. Y dices tú, ¿por qué? Porque es una misma voluntad. No vas a tener que ir con el hermano y le decir, ay, hermano, ¿por qué no ha venido? Ay, pues porque estaba tan cansado. ¿Ah? Oiga, hermano, no. ¿Por qué no ha venido? Es que he estado muy ocupado. Bueno. Yo contrasto de repente cuando escuchamos eso y contrasto, por ejemplo, a nosotros que tuvimos oportunidad de recibir a las hermanas de los huicholas, ¿no? Las huicholas, que para caminar, para ir al servicio de donde se reunían, ir a la congregación, tenían que caminar 2 horas para llegar a donde se reunían. Terminaban el servicio y después de terminar el servicio y de convivir y todo, se regresaban 2 horas caminando. Una de ellas tuvo que venir a dejar a su hija aquí en una casa hogar, porque allá se las quitaban y violaban a las niñas. Entonces, y más sabiendo que si eran cristianas, pues. Y cuando escuchabas cómo oraban, estábamos digo, mira, están orando, y estaban orando en su dialecto, y nada más entendíamos nosotros, no nos dio el Señor ahí el don de interpretación de lenguas, pero nada más escuchábamos que le decían tata Dios, que le decían tata Dios. Y y dices tú que el sentir de querer estar con Él, en las cosas de Él. Y muchas veces nosotros vivimos muy cómodos. Y entonces, ¿qué nos dicen? No, es que tu voluntad no está expresada en ti, sino que, ¿qué dice la Escritura? Haya también el mismo sentir. ¿Y cómo no puede haber el mismo sentir a menos de que tu sentir lo hagas a un lado? ¿Qué es lo que te lleva a pedir perdón? Ay, es que yo no siento pedirle perdón. No, pues tú no lo sientes porque estás vivo, y lo que Dios está diciendo es que para que lo puedas hacer es que tienes que morir a ti mismo. Ay, es que yo no siento ya no siento amarla. Pues no se trata de sentimiento, se trata de decisión. ¿Sí me explicó? Entonces es lo que te está diciendo el Señor. Dice, no, es que no es. Aquí Juan nos estaba diciendo, no te equivoques. Él vino, tenía que estar encarnado, pero ¿qué? Nos mostró que al ser ejad con el Señor,
podías vencer. Y lo que Yeshua nos habla y nos dice a nosotros, en Juan mismo lo refiere en el Evangelio, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Los pámpanos forman parte de la vid, es una misma rama, no son ramas diferentes. ¿Sí me explico? Y entonces dice aquí, estos tres concuerdan. Y entonces vemos algo interesante, que cuando Yeshua muere, dice la escritura que sale de su costado, sale la combinación de agua y de sangre, dejando claro que no era un espíritu, no era un cuerpo que no tuviera, sino tenía ¿qué es lo que sale? Sale agua y sangre, y era la combinación precisamente. La medicina moderna nos habla de que el pericardio, o sea, lo que Yeshua sufrió a la hora de morir fue una ruptura del pericardio. Cuando el soldado romano mete la lanza, ¿qué sale? El pericardio del corazón está envuelto en una membrana de agua que hace precisamente que el corazón pueda ser lubricado, pueda estarse lubricando y pueda estar haciendo ese gasto cardíaco sin que se lastime. En el momento que se rompe el pericardio, entonces se acaba como que el aceite del motor, y el motor se para, se pega que eso es sumamente doloroso. Entonces, ¿qué nos estaba mostrando? Que él era 100% hombre, pero que vivía 100% bajo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no era otra más que ¿qué? Juan nos está diciendo, sus mandamientos son expresados en él. Yeshua no podía hacer otra cosa, porque lo que Yeshua hablaba, dice, es que en los mandamientos del Señor está expresada la voluntad de Dios. Y su voluntad no era para nada gravosa. ¿Saben en qué otros lados se encontraba la parte del agua y la sangre? En los sacrificios del templo. En los sacrificios del templo se encontraban los dos elementos que más se presentaban ahí, era la sangre de los sacrificios y, por ejemplo, ¿se acuerdan de la vaca? La vaca, las cenizas de la vaca, ¿dónde se ponían? Se ponían en el agua, y una vez que se ponían en el agua se vertían y quedaba purificado. Uno era para expiar y el otro era para purificar. Qué interesante, el agua que sale de Yeshua no solamente era para expiar. ¿Por qué sale agua? Porque tenía que purificar. Cuando les dice a Pedro, les está diciendo, ustedes ya están limpios. Cuando les está lavando los pies, ¿qué ocupa agua? Pero le dice, ustedes ya están limpios. Si ya están limpios, sí, aprende. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado, pero no todos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Yeshua mismo en su muerte está diciendo, para los hermanos que te dicen, ¡ay! Es que la sangre del Señor, el sacrificio de la sangre del Señor nos limpia de todo pecado, sí. Pero si lees con cuidado, dice, si confiesas tu pecado y te apartas, la sangre de Yeshua te limpia de todo pecado. Y entonces tenemos comunión los unos con los otros. ¿Para qué servía la sangre? Es para limpiar, para expiar. Pero lo que te limpiaba era el agua. ¿Y dónde encuentras el agua? En su palabra. Porque su palabra es agua purificadora. Por eso dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán. ¿Por qué? Porque ¿dónde iba a ser puesta la voluntad de Dios? En tu interior. ¿De dónde iba a ser puesto? ¿Y cuál es la voluntad de Dios expresada en qué? En mandamientos. ¿De dónde iban a salir? De adentro hacia afuera, no de afuera hacia... Nadie te iba a obligar a decir, guarda Shabbat. Ay, ¿por qué? ¿Por qué guardo Shabbat? Yo no quiero guardar Shabbat. Ay, deja de comer cerdo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? Oye, ama a tu prójimo. No, ¿por qué? ¿Por qué?
Ah, yo sí lo amo, pero a mi manera, ¿no? ¿Estará puesta el agua? Para eso sirve lo que Juan nos está diciendo. ¿El agua era para qué? Para que nos mantuviéramos limpios todo el tiempo. Para eso la derramó Él. Los sacrificios del templo se expiaba, pero después se tenía que lavar. ¿Su palabra para qué es? Para lavarnos. ¿De qué? De lo que caminamos todos los días, nos ensuciamos. ¿Sabes qué? Para eso es el agua. Y vean lo que dice aquí. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado acerca del Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué quiere decir? Esto está claramente, por ejemplo, en la parte decía Yeshua. Aquí es en donde Yeshua dice, nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Pero el que entendamos es el que tiene, que es tener al Hijo. Dice, el que tiene el Hijo tiene el Padre. Y ya leímos, dice que leíamos en Juan, el que me ama será amado por mi Padre y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué quiere decir? Dice, no es el que visita, sino que dice el Salmo, dice el Salmo 91, dice bienaventurado, no, dice, no, se me fue el nombre, se fue. El que habita gracias. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, por ejemplo, el Salmo 1, el que es sembrado junto a corrientes de agua, de que da fruta a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué te está diciendo? ¿Cómo sabes que tienes al Hijo? ¿Cómo sabes que tienes al Hijo? Porque si tienes al Hijo, en consecuencia, vas a hacer lo que el Padre te manda que hagas. ¿Por qué? Porque fue lo que el Hijo hizo. ¿A través de qué? A través de la obediencia. ¿Se entiende? ¿Verdad que no está tan complicado? Usted dice, el que tiene al Hijo tiene al Padre. Así es sencillo. Oye, no, es que yo soy cristiano. Es que no, eso no dice aquí que si eres cristiano. No está diciendo que si te congregas en tal o en cual congregación. Está diciendo que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y si tienes al Hijo y tienes al Padre, tienes la vida eterna. No puede decir que el Padre te diga una cosa y que el Hijo te diga otra. Eso no viene en la Biblia. Ese no es el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Como cuando analizamos versículo por versículo nos damos cuenta de que las cosas han sido truculentas, de repente las han movido medio feo. Estas cosas os he escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿dónde conocemos su voluntad? Los mandamientos. Él nos oye. Ay, Señor, yo te pido, Señor, Señor, esa mujer que no es mi esposa, Señor, te pido que tú, Señor, me permitas tenerla, ¿no? O la mujer que dice, sí, Señor, yo te pido que ese varón que el día de hoy está casado, pero yo creo que, Señor, tú lo quieres para mí, Señor. ¿Estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios? No. Está diciendo aquí claramente, ¿dónde está expresada la voluntad de Dios? En sus mandamientos. ¿Quieres pedir bien? Pide conforme a lo que Él ha dejado escrito. Dice, y Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos
que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano, esto es interesante, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no es de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué entendemos por esto? ¿Quién dice yo? Si quieres prende aquella luz para que se prenda también aquí para la de allá. ¿Qué entendemos por eso? ¿Quién me dice? Otra vez, déjenme lo pongo aquí. Hola. Dice otra vez. Dice, cualquier cosa que pidamos, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Quién dice yo? ¿Qué entendemos por eso? Pues es que, bueno, en la Torah está establecido que hay pecado, por ejemplo, el adulterio, cuando te los tenías que sacar del campamento. Tenían que morir apedreados, dice la palabra, para que quitaras el mal de Israel. Ese es un pecado de muerte. Cuando era un hijo así contumaz y rebelde, también eran pecados de muerte. ¿Se acuerdan en Yom Kippur? Decía Yeshua nos decía, aquí Juan está citando algo y dices tú, caray, pero no que dice la Escritura que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y entonces aquí, ¿por qué Juan nos está diciendo que hay pecado que no es de muerte, por el cual él no pide que se pida? Dice, pero hay pecados que son de vida, o sea, hay pecados, dice, vean lo que dice Juan, dice, toda injusticia, ¿qué se oye? ¿Se oye algo? No. Toda injusticia es pecado. Pero entonces dice, ¿qué es toda injusticia? Algo que es injusto, ¿qué es injusto? Algo que es injusto es quebrantar la ley. Dice, pero hay pecado que no es de muerte. Entonces, ¿a qué se estará refiriendo? Es bien fácil. Está hablando de los pecados que son por desconocimiento. Los pecados de hierro, claramente. Hay personas que, por ejemplo, no conocen la Torah y no saben, por ejemplo, la parte del comer carne de cerdo es malo. ¿Qué te dice? Ora por él. No lo condenes. Ora por él. Dios que escucha, que estás pidiendo conforme a su voluntad. ¿Cómo sabes que orar por él, por esa situación es correcta? Porque está en la Torah y está conforme a su voluntad de que es un mandamiento que lo va a llevar para guardar. Ok, Señor, te pido que le reveles. Y entonces dice, Dios nos oye. Ay, que el Shabbat, Señor, revélales el Shabbat. Señor, revélales la parte de sus fiestas. Hay personas que a lo mejor, ¿sabes qué? Dicen, no, ¿sabes que yo no voy a diezmar? Y entonces le dice, Señor, revélale. Que es bendición para él. Eso no son pecados de muerte. ¿Están de acuerdo? Pero hay pecados, decía aquí, dice la Escritura, que había pecados que no se podían hacer en el templo. Y les recuerdo que, por ejemplo, hay 36 pecados que son considerados pecados de muerte. Todos los sacrificios, les pongo
Dice, las transgresiones hechas, dice, tenía que hacer, había las que se eran de forma accidental, sin conocimiento de la Torá, con conocimiento de la Torá, o por rebelión a Dios. Las dos primeras son a las que se está refiriendo Juan. Que llegaste, por ejemplo, llegaste a comer y tú creíste fielmente que lo que te estaban sirviendo era carne de, ¿cómo se llama? Carne de res. Y ya después de que te lo comiste, de repente, hijo, te hizo daño, te fuiste de ahí, te hizo daño, te empezaste a sentir mal y te resulta que lo que te comiste no era res, sino era el pavoroso cerdo, ¿no? Y tú así, ¿fue accidental? ¿Fue accidental? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No, no pasa nada. O el señor no conocía, no sabía, fue accidental. ¿Me explicó? Hay personas que hacen, pero no conocen. Es que no sabía que lo que estaba haciendo era quebrantar un pecado. Era quebrantar un mandamiento, perdón. Pero los últimos dos, dice que hay unos que es con conocimiento de la Torá, en el cual dices tú, chin, ya sé, y la regué, ¿no? Y entonces, Señor, perdóname. Hay pecados que puedes resarcir. Por ejemplo, aquel que tomó algo que no era suyo, pues lo tiene que devolver y tiene que resarcir el daño. ¿Se me explicó? Pero hay pecados, que dice la Escritura, hay pecados que son contra el propio cuerpo. Y eso viene del Nuevo Testamento. Dice, ¿no sabes que el que comete adulterio, ¿qué viene del Nuevo Testamento o no me acuerdo si ahorita no ubico bien la cita, pero dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace heridas y afrenta hallará y su afrenta nunca será quitada. Creo que está en Proverbios, no está en... Dice, ¿por qué? Dice, no creo que Pablo también dice, porque cualquiera que comete adulterio, dice, todos los pecados que cometas son fuera del cuerpo. Dice, pero el que comete adulterio está pecando contra su propio cuerpo. Dice, porque es el que se une con una está prendido y se oye. Dice, dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Dice, ¿por qué? Porque dice, no sabe el que se une con una prostituta termina siendo uno con ella. Entonces, ¿qué te está diciendo la Escritura? ¿Qué nos está diciendo? Están los pecados que nosotros podemos conocer, pero hay pecados que son claramente por rebelión a Dios. Y entonces, por ejemplo, va a haber pecados, ¿se acuerdan de ustedes pecados de muerte en el Nuevo Testamento? Sí, claro. Pero casos que hayan pagado con la vida, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, ¿qué hacen? Ellos engañan al Ruach, o sea, ellos quieren engañar al Espíritu Santo y entonces lo hacen deliberadamente por rebelión. Y entonces, ¿qué hacen? La consecuencia que tuvieron, pecado de muerte. ¿Quiénes más tuvieron pecado de muerte? Viene en el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios nos dice que ¿quiénes? Los que participaban de manera indigna de la cena de Pesaj. ¿Se acuerdan? Dice que hay quienes participaban, dice que participaban indignamente, dice, los cuales se enfermaban, muchos de ellos, y muchos de ellos dormían. ¿Eran hermanos? Sí, eran hermanos, pero ¿qué hicieron? No guardaron con solemnidad lo que se tenía que guardar solemnemente. ¿Sí queda claro? Entonces, ahí, ¿sabes qué, Señor? No, es que espérate. Yo les ponía el ejemplo, esto de lo que está hablando, es, no podemos tomar, por ejemplo, que los santos se nos haga común. Y les ponía el ejemplo de Usa, perdón. Cuando Usa toca el arca,
a él se le hizo fácil tocar el arca, pero la consecuencia iba a ser la muerte. Se le hizo fácil. Como la canción, se le hizo fácil, pero nada en la vida es fácil. Es una canción. No me acuerdo quién la canta, si el Aragán o algo así, que decía de un chavo que lo incitan a que se meta a robar una tienda, y en el momento que se mete a robar una tienda, era un chavo que no tenía necesidad, y cuando se mete a robar, sale la policía y le dispara, lo mata, y es un caso de la vida real, es una canción de la vida real de entonces. Era un chavo que se dejó llevar por los amigos y ahí perdió la vida por una mala decisión. Entonces lo mismo pasa aquí con USA, ¿no? USA hace eso y muere. Bueno, Juan está diciendo, dice, cuando tú ves un hermano que está cometiendo un pecado que no sea muerto, pues pide por él. Si no te estoy pidiendo por aquel que veas, que ya sabes que, por ejemplo, no se debe fornicar y está fornicando. Y dice, por él no te voy a decir que pidas. Por el que te veas que dices que está robando y sabe que no debe de robar, no te estoy pidiendo que pidas. De hecho, Juan está en línea perfectamente con lo que dice Pablo. Si yo te estoy diciendo que no se unan de repente o que con los fornicarios, con los adúlteros, con los borrachos, dice, porque si no tendríamos que salir del mundo. Dice, pero yo te digo que aquel que llamándose hermano sea fornicario, sea adúltero, sea idólatra, sea con el cual que te dice, ni siquiera te juntes, ni siquiera te acerques. ¿Por qué? Porque ya conoce, ya conoció, ya sabe, Señor, tú y él. Le pasan el micrófono. Yeshua murió, entonces las personas que no conocen de la palabra, o sea, por ejemplo, por esas personas, O sea, no, a ver, la redención está hecha para su pueblo. La misión de Yeshua era, él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ahí engloba a su pueblo. Jesús no vino por todo el mundo, vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque esas ovejas están sometidas bajo la Torá, bajo los mandamientos. Aunque todo el mundo va a ser juzgado en base a esos mandamientos, Dios le da al pueblo esas características. ¿Por qué? Porque ellos eran los que estaban esperando un Mesías, un Redentor, alguien que viniera precisamente a reconciliar. No cierre la puerta para que todos aquel que escuchen, quieran venir y quieran sumarse, lo puedan hacer. Pero la salvación estaba establecida, Yeshua vino por lo que se había perdido, que era precisamente la casa de Israel. Eso. Ahora, ¿quiénes son los pecados entonces? Los pecados de los que está hablando aquí están delimitados para quiénes. Para los que conocían, para el pueblo que conocía la Torá, el pueblo que, por ejemplo, ¿sabes qué? Pecados de hierro. Hijo, no sabían que a lo mejor no se tenía que comer, comieron de un animal que estaba en el camino. Ajá. Todos los pecados, no, y hasta en ese tiempo, o sea, todos los pecados se les da la ley. Acuérdate que la ley se las da por medio de Moisés. ¿Por qué se deja de conocer la ley? Porque el pueblo empieza a olvidar la ley de Dios y empieza a enfocarse en otras cosas. Y entonces empieza a tener, por eso el rey, el que encuentra los rollos de la Torá, el rey Josías,
cuando encuentra los rollos de la Torá en el templo, los lee, se rasga las vestiduras porque dice, estamos haciendo un chorro de cosas mal. Y entonces dice la escritura que él su corazón se vuelve a Dios con todo, se vuelve a Dios de todo su corazón. Dice, ningún otro rey se volvió como él. Y entonces, ¿qué empezó a hacer? A limpiar, ¿sabes qué? Esto está mal, esto hay que ordenarse aquí. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento conoció. Todo eso que venían haciendo mal eran pecados, cometían, pero eran pecados sin conocimiento. Sin embargo, por ejemplo, había pecados en donde claramente decían, aunque no conocían las letras, pero sabían, por ejemplo, claramente que no podían tener dioses delante de Yahweh, dioses ajenos delante de Yahweh, y que ellos tenían los lugares altos, a los que adoraban a los Baales. Entonces ahí, ¿qué pasó? Les dio, fueron a destruir y Dios los juzga. ¿Por qué? Porque eso sí lo conocían. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Esto qué nos debe de dejar a nosotros? Nosotros no, decía alguien, no te preocupes por cuánto de la Biblia no conoces el día de hoy. Preocúpate por lo que el día de hoy conoces y no haces. De eso preocúpate. Ahora bien, los pecados, por ejemplo, el rey David, ya lo poníamos en Yom Kippur, el rey David comete adulterio. ¿El rey David sabía que el adulterio estaba mal? Sí. Y en el adulterio no podía, la ley establecía que era un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque había sido a tomar una mujer que no era libre. ¿Y qué hace? Se une cuando era mujer de otro. Entonces, ¿qué es lo que hace? En ese momento se mancilla la tierra. Porque una misma tierra, una misma no lo podía tener dos. No se pueden sembrar. Eso es bien interesante. No se pueden sembrar dos semillas en una misma tierra. Qué interesante. Entonces, vamos a ver algo que pasa bien interesante, porque, por ejemplo, después de eso, David quiere que no se me fue el nombre, Urías, se acueste con ella. Y no puede acostarse con ella. Y sabes que no puede acostarse con ella, porque en el momento que se hubiera acostado con ella, todavía hubiera hecho todavía peor emancipación ella. ¿Por qué? Porque estarían plantando, ya estaba la semilla de David plantada, y entonces iba a buscar que la otra, iban a poner una semilla diferente en la misma tierra, y eso para Yahweh es abominación así tremenda. Dice, no, en un campo vas a sembrar una semilla. Y entonces por eso Urías se queda afuera, por eso lo quieren emborrachar y no se puede. Y entonces cuando se da cuenta, procede al siguiente. Que fíjate, ¿qué estaba haciendo el Señor? A pesar de lo que estaba haciendo, era protección. ¿Qué estaba haciendo? Entonces, como David no entiende eso, procede a matarlo para quedarse con él y decir, no, ya, pues aquí no pasó nada. El problema es que no solamente se ahondó en su pecado, sino que se incrementó su pecado. Ahora bien, cuando lo hace, dice la Escritura, y eso lo entendemos por los Salmos, que él en ese momento, él sintió en el momento que pasa esto, que se rompió su relación con el Eterno. Y entonces él empezó a ver señales físicas, él lloraba, él oraba, él pedía, pero sabía que su relación con el Eterno se había roto. Pero no había confesado. Sin embargo, él se arrepentía de su pecado. Es hasta que su pecado, por ejemplo, se hace público, que él lo llevan a entender la dimensión de lo que hizo, y sobre todo no tanto la dimensión de lo que hizo, sino la consecuencia. ¿Qué es lo que hace que David despierte? Cuando le dice, ese hombre debe de morir. David en algún momento creyó que por ser rey, él no iba a ser tocado. ¿Sí me explicó? Dijo, soy rey. Pero cuando él pone la sentencia, ese hombre eres tú, ahí es en donde David dice, caray, ahora va a venir la muerte.
y va a venir muerte, viene la muerte, se paga la consecuencia de la muerte, se paga en él, pero ¿qué nos dice la Escritura? Que Dios lo que busca no es la perdición de la persona que va a morir, sino que el pecador se arrepienta. Dice Dios, no rechaza un corazón contrito y humillado, el Señor no echa fuera. Que tengan teshuvá, aunque la consecuencia sea la muerte. El ladrón en la cruz murió por sus hechos, por sus acciones, sí. Que no era ladrón, ¿verdad? Sabemos que ahora ellos eran celotes y eran otro tipo de cosas. La tradición los marca como ladrones, pero realmente eran celotes. Pero ¿qué era lo que decía? Murió por sus acciones, sí, pero la consecuencia de la vida eterna lo tenía. Por eso vamos a ver, por ejemplo, casos en la Escritura en donde dice la Escritura, por ejemplo, con Pablo, en Primera de Corintios, el que toma la mujer de su padre, que es su madrastra, y dice, expúlselo, que su cuerpo sea echado, preferible que su cuerpo sea entregado a Satanás con tal de que su espíritu se salve. Y entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a caer, ahí dices tú, ¿cómo? En el momento que ellos lo sacan, se pierde la cobertura y entonces Satanás lo dejaban libre, si él solito se sale de la Torá, se sale la protección de los mandamientos, queda a expensas del enemigo y el enemigo, ¿qué iba a hacer? Viene con todo. ¿Qué va a pasar? Va a sentir la disciplina de Dios, va a sentir entonces, ¿qué vemos en 2 de Corintios? ¿Qué era lo que estaba buscando? ¿Que lo mataran? No. Estaba buscando que él se diera cuenta del pecado que estaba cometiendo y entonces en 2 de Corintios, ¿qué dice? A esta persona, ya que había tenido en Teshuvá y que estaba en gran tristeza, dice, le manda a la congregación que lo arropen. ¿Para qué? Para que su tristeza pueda ser él reconfortado. ¿Qué buscaba el Señor? La destrucción de él, no. Buscaba que se arrepintiera de su pecado. ¿Se dan cuenta? Y ese arrepentirse de su pecado lo iba a llevar ¿a qué? Lo iba a llevar a la vida. ¿Qué pasó con ese hermano? ¿Por qué dice, no pidan por ese hermano? ¿Por qué? Porque estás atrasando la disciplina de Dios. Ay, Señor, que no le vaya mal, pero está con una mujer que no es del Señor, está con una mujer que no está en los caminos del Señor y tú estás pidiendo, deja que el Señor obre. ¿Me explicó? ¿Sí me entiendo? ¿Sí entiendo? ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Sabes quién? Deja el Señor que lo discipline. Y si esa disciplina tiene que topar en donde tenga que topar, preferible que su cuerpo sea entregado con tal de que su espíritu se salve. Digo, es fuerte, pero esto es lo que nos está hablando, ¿no? Y entonces entendemos claramente que el Señor es un juez justo. Y el Señor establece claramente que el justo juicio de parte de Dios. Entonces, una vez que entendemos que el Espíritu nos manda, lo que Juan nos está diciendo, dice, ok, ya vamos a terminar. Dice la Escritura, sabemos que todo aquel que es nacido, vean lo que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no lo toca. ¿Cuál es el mejor cerco de protección? ¿Cuál es la mejor batalla espiritual que tenemos contra el maligno? La obediencia. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocerlo al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así de claro y certero termina Juan. ¿Qué nos dice? Claramente,
todo el que es hijo de Dios no practica. Queremos saber si andamos, todo aquel que dice, yo le conozco, debe de andar en Yeshua. Amén. ¿Dudas, comentarios? Estaba bien. Y ya me fui por otro lado. Si no, bueno, de hecho el mundo, por eso nos dice aquí, o sea, el mundo entero está bajo el control del maligno. De hecho, cuando Satanás sienta a Yeshua, le dice, todos los reinos de este mundo yo los tengo, te los doy, si postrado me adoras. Yeshua no le dice, no, no es cierto. No, le dice, sí, son tuyos, pero pues vete aquí, pues. Porque la autoridad que tiene es una autoridad que Dios le ha permitido que tenga, pero todo el mundo será juzgado por la misma ley de Dios. ¿Qué quiere decir? Que aunque no conozcas, el hecho de no conocer no te exime de las consecuencias de no conocer. ¿Sí queda claro? Entonces, va a haber personas que dices tú, bueno, es que no es correcto que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, los musulmanes, ¿no? Los musulmanes que están tomando, se están casando hombres de 50 años con niñas de 9 años. Y y dices tú, y no con una, sino con una, con dos, con tres, y dices tú, y el Señor, pues ellos serán juzgados por el Señor. ¿Sí me explicó? O sea, el mundo, lo que Satanás le trató de enseñar al mundo fue que podían vivir sin Dios, pero todo está supeditado a la ley de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que a los que Dios nos ha revelado su propósito, su ley, por medio de su Hijo, ¿qué es lo que busca de nosotros? Dice la Escritura que al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Ahora dice, ¿qué es lo mucho que te están pidiendo? Pues literalmente lo que te está diciendo es un cambio de vida. Dejas de vivir tú, dejas tu voluntad a un lado para empezar a vivir la vida que Él quiere que vivas a través de su voluntad. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo. Y esa pregunta nos la debemos hacer todos los días. ¿Hoy quién está viviendo? ¿Hoy estoy viviendo yo? ¿Hoy está viviendo Yeshua en mí? Lo que ahora lo vivo en la fidelidad del Hijo de Dios. Así es. Así es. Una vida por otra. Él dio su vida para que tú des tu vida. No para que hagas un 50-50. Un día sí, un día no. Un día sí. De hecho, eso es lo que le decía a Elías, ¿no? Estoy cansado de que ustedes hagan esto. Le subía hoy el texto en la mañana, ¿no? La iglesia de la Odisea se le va a reprimir eso. Que no fue tibia ni caliente. Unos días en el mundo, unos días en el mundo. Elías le decía a Israel, ustedes claudican entre dos pensamientos, si Yahweh es Dios, adórenlo, si Baal es Dios, adórenle, pero no estén a la mitad. Porque eso no nos lleva a ningún lado. Pues vamos a cerrar, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer la bendición sacerdotal. Las bendiciones fueron tocadas por el Espíritu. Vamos a hacer la bendición. Yevarejeja Yahweh, Beismereja Yael, Yahweh, Panabeleja, Vijuneja Isa,
Yahweh, Panabeleja, Beyasem Leja, Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Quiera Yahweh hacer resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé y ponga en nosotros de su shalom. Y así bendeciremos a los hijos de Israel en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vamos a despedir la transmisión. Le voy a pedir a Julio que podamos orar por la parte de